La historia de la humanidad ha estado envuelta en grandes tragedias del orden de tipo natural, tan antiguas y desconocidas como por ejemplo el terremoto de Shanxi, que sucedió en el año 1556 en China, o qué tal un poco más antiguo, como por ejemplo el terremoto de Rhodes. Este terremoto en el cual se cree que fue el causal de la destrucción del coloso de Rodas y posteriormente un tsunami tan devastador que destruyó la ciudad portuaria. Esto ocurrió en el año de 226 a.C. ¿O qué tal tragedias más modernas, como la que sucedió aquel día en 1986, en donde el transbordador espacial Challenger 73 segundos después de su despegue, literalmente se desintegró frente a los ojos de miles de personas del mundo? O incluso tragedias menos conocidas, pero con gran cantidad de desvividos, como dicen hoy en día, como cuando en 1889 una gran presa en Pensilvania colapsó desviviendo a más de 2.000 almas en un instante. Y podemos seguir hablando de tragedias y más tragedias, desastres, etc. Pero hoy quiero hablarles de una en particular, una que sucedió en Colombia, una que sin duda dejó marcada a ese país. Una con una huella trágica impactante, pero sobre todo una que me conmovió e invitó a la reflexión. Y esta es la tragedia de Armero. Acompáñenme. Armero es el nombre de la ciudad afectada por este volcán. Y para darnos una idea de su magnitud y tamaño, puedo mencionarles que según los datos del Instituto Geográfico Agustín Codoshi, justamente un año antes de la tragedia, este municipio tenía una extensión territorial de 440.5 kilómetros cuadrados, con una cantidad de habitantes aproximados a 29.000 y 30.000 personas. Una ciudad que en este año de 1985, en pleno crecimiento, tenía entre sus construcciones más destacadas una iglesia principal, un hospital completo que incluso tenía ciertas especialidades, una estación del tren llamada San Lorenzo, un coliseo deportivo, varias instituciones educativas, también había bancos, establecimientos, etc. Y es este municipio lleno de vida, de lugares, lleno de actividades, que en la noche del 13 de noviembre de 1985, como primera gran advertencia sobre este poblado, empezó a caer una fina ceniza del cielo. Exactamente a las 9:09 p.m. empezó a caer esa ceniza. Las personas, por lo general, ese día apreciaron una lluvia negra, ya que al juntarse la lluvia con la ceniza, esto se formaba. Y realmente este evento para ellos fue un día más en este poblado, ya que desde hace un año había aumentado la actividad sísmica, la emisión de gases e incluso el 11 de septiembre de este mismo año también hubo una explosión con emisión importante de ceniza. Y bueno, ¿por qué no pasó nada ese día? Pues bien, volviendo al 13 de noviembre de 1985 y a esta lluvia negra que a mucha gente puso en alerta, pero teniendo en cuenta que esto ya había pasado de un año atrás, pues volvieron a lo suyo. Pasaron un poco las horas y entre la oscuridad de la noche y muy posiblemente gran cantidad de personas dormidas, llegó el momento en donde el monstruo destructivo de esa noche llamado Lahar apareció.
Un lajar es una mezcla de agua, tierra, ceniza, rocas, lodo, que desciende, en este caso, del volcán Nevado de Ruiz. ¿Y por qué es peligroso? Imagina esto, la lava va lenta. Para que lo podamos entender rápido, la lava va tan lenta que muchas veces incluso científicos van a estas zonas para poder tomar muestras. Pero un lajar no, un lajar va rápido. El hielo que está cerca de la ladera o la caldera de un volcán, al derretirse se junta con tierra, roca y cenizas. Puede llegar a movilizarse a una buena velocidad, como por ejemplo aquella noche, en donde esta mezcla viajaba a 60 kilómetros por hora y llegó justo con toda su fuerza y velocidad a las 11:30 de la noche. Ahora bien, quisiera preguntarles, ¿tienen una idea de cuánto pueden llegar a medir un lajar? Pues bien, hay reportes en algunas zonas, como en ciertos rincones de cañones o en áreas rocosas, en donde un lajar alcanza una altura de 80 metros. Pero si hablamos concretamente del pueblo, podemos mencionar que la altura máxima que alcanzó fue de entre 10 y 15 metros. Así es, de 10 a 15 metros de lodo a una velocidad de al menos 60 kilómetros por hora, en una noche lluviosa cerca de las 11:30 de la noche. Como ves, todos estos elementos nos hablan de que no hubo reacción. El lajar inundó el pueblo, literalmente lo arrastró. La fuerza fue tal que borró el 80% de la infraestructura de Armero en cuestión de minutos. 440 kilómetros destruidos en minutos y casi 20,000 vidas apagadas en un instante. Con todos estos elementos es imposible no pensar que literalmente no hubo reacción de la gente, no hubo reacción del gobierno. Nadie podía pensar que aquella noche un pueblo entero quedaría sepultado en un instante. Historias de gente que vivió esto, que seguramente fueron varias, se han ido contando a través de todo este tiempo. Pero una que se documentó bastante bien y que dolió mucho fue la historia de Omaira Sánchez. Esta niña que durante casi 3 días permaneció atrapada, con el agua hasta el cuello, debido a que sus piernas estaban aprisionadas y la única manera de salvarla era amputarle sus piernitas. Pero debido a las condiciones, esto era prácticamente imposible. Su imagen es recordada, con los ojos llenos de una mezcla de dolor, esperanza, paz, de inocencia. Ella comía ahí, platicaba con los reporteros, preguntaba si tenía que ir a la escuela. Incluso llegó a decir, descansen un poco, después me sacan. 3 días bastaron para dejar este plano y dejar una huella imborrable, una huella que el pueblo colombiano e internacional recuerda con mucho dolor, ya que ella es una muestra de lo que causó la negligencia de un gobierno que hizo caso omiso a las advertencias de los expertos desde hace un año, y que como ella, miles de personas perecieron en un instante.
Hoy en día es considerado un camposanto en memoria de miles de víctimas de una tragedia, un lugar de turismo donde se trata de hacer conciencia de la prevención de desastres y la importancia de tener planes de evacuación y acción ante desgracias. Hoy en día, este lugar deja mucho dolor, deja muchos recuerdos y mucha reflexión. Y la responsabilidad que tienen aquellas personas sobre su poder y que deben usar este poder para prevenir tanta destrucción. Pues bueno, amigos, así es como llegamos al fin de este video. Espero que esta historia haya sido de su agrado, que haya sido una historia de su reflexión y que más que nada siempre tengan en cuenta que los desastres pueden ocurrir en un instante. Gracias amigos, denle like, suscríbanse y nos vemos en la siguiente. Adiós.